Alisé las arrugas de mi vestido favorito y respiré hondo para serenarme antes de entrar en el comedor de mis suegros, donde mi marido de 12 años estaba a punto de destruir nuestro matrimonio delante de toda mi familia. Ella ocupará tu puesto, declararía Richard pronto con una sonrisa que nunca había visto en todos nuestros años juntos. Pero no conocía a mi padre, un hombre de pocas palabras cuyo rostro cambiaría todo esa noche. Antes de que volvamos a entrar, dinos desde dónde te conectas y, si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. Nuestra extensa casa suburbana zumbaba con el caos familiar de los preparativos de la cena del domingo. El aroma del famoso asado de mi suegra, Marta, flotaba en el aire mientras yo colocaba un ramo de dalias recién cortadas de nuestro jardín. Estas reuniones semanales habían sido nuestra tradición desde que Richard y yo nos casamos, un testimonio de la familia unida que habíamos construido juntos en Oak Ridge. Emma, pusiste la vajilla buena, llamó Marta desde la cocina. Philip y Catherine traen a su nuevo colega esta noche. Todo listo, respondí, ajustando el último tenedor en perfecta alineación. Marta siempre había sido particular con las presentaciones, un rasgo que mi marido, banquero de inversión, había heredado. Richard estaba arriba cambiándose después de su partida de golf, llegando inusualmente tarde del club de campo. Últimamente, había estado pasando más y más fines de semana allí, alegando reuniones con clientes y oportunidades de networking. Había elegido creerle, a pesar de los mensajes de texto nocturnos y el perfume desconocido que ocasionalmente se adhería a sus camisas. Nuestro hijo, Lucas, corrió por el comedor, casi derribando mi centro de mesa cuidadosamente arreglado. Papá está en casa, anunció, corriendo hacia la puerta principal. Yo lo seguí más lentamente, deteniéndome para comprobar mi reflejo en el espejo del pasillo. A los 38 años, aún mantenía la figura que había llamado la atención de Richard en la universidad, aunque finas líneas habían comenzado a enmarcar mis ojos. Había tenido especial cuidado con mi apariencia hoy, la intuición me advertía que algo andaba mal. Richard entró con una confianza desconocida, con el brazo casualmente envuelto alrededor de una rubia escultural que no podía tener más de 30 años. Llevaba un vestido que costaba más que el alquiler de nuestro primer mes y una sonrisa que sugería que pertenecía exactamente donde estaba. Emma, Richard asintió como si saludara a un conocido distante. Familia, me gustaría que conocieran a Vanessa Blake. Ella me ha estado ayudando con algunos proyectos especiales en la empresa. La habitación quedó en silencio. La cuchara de Marta chocó contra la estufa en la cocina. Mi padre, que había estado leyendo tranquilamente el periódico en la esquina, lo bajó ligeramente, sus ojos entrecerrándose casi imperceptiblemente. Vanessa, esta es mi esposa, Emma. Richard continuó la presentación como una ocurrencia tardía. Hermosa casa, ronroneó Vanessa, su mirada recorriendo críticamente la decoración que había pasado años perfeccionando. Richard me ha contado mucho sobre sus pintorescas reuniones familiares. Extendí mi mano automáticamente, años de etiqueta social anulando las alarmas que sonaban en mi cabeza. Bienvenida a nuestra casa, logré decir, mi voz más firme de lo que me sentía. Lucas tiró de la manga de Richard. Papá, terminé mi proyecto de ciencias. ¿Quieres verlo? Richard miró hacia abajo distraídamente. Más tarde, amigo. Vanessa y yo necesitamos refrescarnos antes de la cena. Subieron las escaleras hacia nuestro dormitorio. Me di cuenta con un sobresalto. Marta salió de la cocina, con la cuchara de madera todavía en la mano. Emma, susurró, con el rostro pálido. ¿Qué demonios está pasando? Ojalá lo supiera, respondí, el nudo en mi estómago apretándose. Mi padre apareció a mi lado, su mano curtida suave en mi hombro. ¿Estás bien, cariño?, preguntó en voz baja, usando el apodo de la infancia que siempre me había hecho sentir segura. Estoy bien, papá, mentí, solo sorprendida de que Richard trajera a una colega sin mencionarlo. Los ojos grises acero de mi padre, tan similares a los míos, me estudiaron cuidadosamente. Siempre había visto a través de mis pretensiones. Esa no es una colega, afirmó rotundamente, y tú no estás bien. Antes de que pudiera responder, el marido de Marta, George, llegó, ajeno a la tensión, mientras traía los comestibles de su compra de última hora. Mi hermano, Philip, y su esposa, Catherine, le siguieron poco después, su risa fácil deteniéndose abruptamente mientras yo explicaba tranquilamente la situación.
Ese arrogante hijo de, comenzó Philip, pero Catherine apretó su brazo en advertencia mientras Lucas pasaba corriendo. Para cuando nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, había adoptado una máscara de compostura que amenazaba con romperse con cada minuto que pasaba. Richard sentó a Vanessa directamente frente a mí, donde mi suegra solía sentarse. Marta se dio cuenta pero no dijo nada mientras tomaba otra silla, sus labios apretados en una fina línea. La conversación se tambaleó torpemente a través de los aperitivos, con Vanessa dominando cada intercambio, haciendo referencia a chistes privados con Richard y hablando de sus proyectos de trabajo de una manera que excluía a todos los demás. Ella tocó casualmente su brazo, su hombro, las yemas de los dedos permaneciendo el tiempo suficiente para reclamar su propiedad. Richard me dice que solías trabajar en marketing antes de convertirte en ama de casa, dijo Vanessa durante una pausa, su tono haciendo que el ama de casa sonara como una desafortunada condición médica. Emma fue la directora de marketing de Wellington Brands, corrigió mi padre antes de que pudiera responder. Dejó una vicepresidencia para criar a Lucas. Richard se movió incómodamente. Historia antigua ahora, dijo desdeñosamente. Emma está perfectamente feliz con sus clubes de lectura y comités de caridad. Lo miré fijamente, a este extraño que llevaba el rostro de mi marido. El Richard con el que me había casado había apoyado mi carrera, había estado orgulloso de mis logros. Nunca había reducido mis elecciones a trivialidades. Cuando Marta preguntó sobre los planes de vacaciones de verano, Richard se aclaró la garganta. En realidad, tengo un anuncio sobre eso. La habitación se quedó en silencio. Incluso Lucas sintió el cambio, dejando su tenedor y mirando con incertidumbre entre sus padres. Me han ofrecido el puesto de Singapur, declaró Richard, el que he estado buscando durante años. Es un compromiso mínimo de 2 años. Eso es maravilloso, exclamé, genuinamente complacida a pesar de todo. Habíamos discutido esta posibilidad durante años, una asignación internacional temporal que aseguraría el camino de Richard hacia la sociedad. Vanessa y yo nos vamos el mes que viene, continuó, sin encontrar mis ojos. Estaremos supervisando la nueva expansión del mercado asiático juntos. El mundo pareció inclinarse hacia los lados. Vanessa y tú, repetí, segura de haber oído mal. Richard finalmente me miró, su expresión una mezcla de desafío y algo parecido a la lástima. Buscó la mano de Vanessa en la parte superior de la mesa. Emma, seamos adultos al respecto. Las cosas entre nosotros no han estado funcionando durante mucho tiempo. ¿Desde cuándo?, susurré, consciente de que Lucas observaba con los ojos muy abiertos desde su asiento. Vanessa entiende las exigencias de mi trabajo, el estilo de vida que necesito mantener a este nivel. Ha sido una socia invaluable estos últimos 6 meses. 6 meses. Medio año de mentiras. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvemos a la historia. Richard, intervino Marta, su voz tensa. Este no es el escenario apropiado para... No, es perfecto, interrumpió Richard. Todos están aquí. Podemos sacar todo a la luz. Se giró hacia mí, su expresión endureciéndose. Ya he hablado con mi abogado. La casa tendrá que ser vendida. Por supuesto, obtendrás un acuerdo justo. La casa, repetí, mi voz sonando distante a mis propios oídos. Lucas está en casa. Richard hizo un gesto desdeñoso. Se adaptará. Los niños son resilients. ¿Y a dónde exactamente esperas que vayamos? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Richard miró a Vanessa, que sonrió débilmente. Eso no es realmente mi preocupación, ¿verdad?, respondió. ¿No es tu preocupación? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Mira, Emma, la voz de Richard adoptó el tono condescendiente que usaba con los clientes difíciles, seamos prácticos. Vanessa ocupará tu puesto en Singapur, en la empresa, en el círculo social, en mi vida. Son solo negocios. Nada personal. Nada personal, repetí las palabras, huecas. Has tenido una buena racha, añadió con una sonrisa que transformó su rostro una vez amado en algo irreconocible. 12 años, un buen estilo de vida. La mayoría de las esposas trofeo no duran ni la mitad. ¿Esposa trofeo?
El término golpeó como un golpe físico. ¿Eso es todo lo que había sido para él? El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la silla de mi padre raspando contra el suelo de madera mientras se levantaba lentamente hasta alcanzar su estatura completa. Aunque tenía 60 años, Theodore Wilson todavía imponía el respeto que se había ganado como juez federal, conocido por su integridad inquebrantable. Su rostro, generalmente cuidadosamente neutral, se había transformado en algo que rara vez había presenciado, furia fría y calculadora. Lucas, dijo con calma, sin quitar los ojos de Richard, ¿por qué no vas a mostrarle a tu abuela ese proyecto de ciencias? Mientras Marta rápidamente acompañaba a mi hijo fuera de la habitación, las manos curtidas de mi padre se plantaron firmemente sobre la mesa, su mirada fija en mi marido. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Richard, dijo, su voz engañosamente tranquila, creo que es hora de que tengamos una conversación sobre las consecuencias. ¿Consecuencias? Richard se rió, aunque el sonido carecía de convicción. Con el debido respeto, Theodore, esto es entre Emma y yo. Sin ningún respeto, respondió mi padre, su voz glacial. Lo convertiste en asunto de todos cuando trajiste tu aventura a esta casa, delante de tu hijo. Vanessa se movió incómodamente al lado de Richard. Quizás debería esperar en el coche, murmuró, de repente menos confiada. No vas a ninguna parte, espetó Richard, luego suavizó su tono. Esto no tomará mucho tiempo. Mi hermano, Philip, también se levantó, colocándose al lado de nuestro padre. Sabes, siempre pensé que eras demasiado buena para él, dijo, sin quitar los ojos de Richard. Marta regresó sin Lucas, su rostro normalmente cálido endurecido por la decepción. Está arriba con Catherine, trabajando en su proyecto, nos informó. Mi nieto no necesita presenciar la desgracia de su padre. El rostro de Richard se enrojeció. Ya basta. No vine aquí por una conferencia ni por su aprobación. La decisión está tomada. Se giró hacia mí, su expresión impaciente. Emma, podemos discutir los detalles con nuestros abogados la semana que viene. Haré que el mío se ponga en contacto contigo. Abogados, repetí, la realidad de la situación finalmente penetrando mi shock. ¿Ya has hablado con abogados? Por supuesto que sí. No soy un idiota. Miró su reloj. Tenemos reservaciones en el ENS a las 8. Deberíamos irnos. El ENS. Mi voz sonó distante a mis propios oídos. Era donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Richard había reservado todo el balcón, llenándolo de rosas blancas, mis favoritas. Richard, comenzó Marta, su voz tensa, por favor, reconsidera lo que estás haciendo. Esto no es como tú. Esto es exactamente como él, interrumpió mi padre en voz baja. Así es como se ha convertido tu hijo, Marta, un hombre que descarta 12 años de matrimonio durante la cena como si devolviera una comida insatisfactoria a la cocina. George, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Hijo, estás cometiendo un terrible error. Richard se levantó abruptamente, levantando a Vanessa con él. No tengo que escuchar esto. Emma, haré que mi asistente te envíe los detalles sobre la venta de la casa. Se giró para irse, pero la siguiente palabra de mi padre lo detuvo en seco. Antes de que te vayas, Richard, hay algo que deberías saber sobre tu puesto en Harrington Financial. Richard se giró lentamente. ¿Qué pasa con eso? Mi padre sonrió débilmente. ¿Recuerdas quién te presentó a Walter Harrington hace 20 años? ¿Quién te recomendó para tu primera pasantía? El color desapareció del rostro de Richard. Walter Harrington había sido el compañero de cuarto de mi padre en la universidad y seguía siendo uno de sus amigos más cercanos. Era una conexión que Richard había olvidado convenientemente a lo largo de los años mientras ascendía en la escala corporativa. Eso es historia antigua, respondió Richard, pero su voz carecía de convicción. Lo es. Mi padre sacó su teléfono de su bolsillo. Walter y yo almorzamos la semana pasada. Mencionó el puesto de Singapur, expresó algunas reservas sobre tu idoneidad. Vanessa tiró del brazo de Richard. Richard, deberíamos irnos. ¿Espera? La voz de Richard había perdido su arrogancia. ¿Qué quieres decir con reservas? La expresión de mi padre permaneció impasible. Walter valora la familia,
la lealtad, la integridad. Le impresionó que mantuvieras una vida hogareña tan estable mientras avanzabas en tu carrera. Fue uno de los factores a tu favor para el puesto de Singapur. Por primera vez esa noche, vi el miedo parpadear en el rostro de Richard. ¿Me estás amenazando? En absoluto, respondió mi padre con calma, simplemente declarando hechos. Walter llega mañana. Estamos jugando al golf en el club. Estoy seguro de que estará interesado en escuchar el anuncio de esta noche. Richard soltó la mano de Vanessa, acercándose a mi padre. No puedes hacer esto. Ese puesto es mío. Me lo he ganado. Lo has hecho, la mirada de mi padre era inquebrantable. ¿O aprovechaste conexiones que ahora estás tan ansioso por descartar como historia antigua? La habitación quedó en silencio. La fachada cuidadosamente construida de Richard comenzó a resquebrajarse, revelando el cálculo que había debajo. Miró a Vanessa, luego a mí, recalculando visiblemente. Emma, comenzó, su tono suavizándose artificialmente, quizás he sido precipitado. Deberíamos discutir esto en privado. El latigazo emocional fue vertiginoso. Hace minutos, estaba sonriendo sobre reemplazarme, ahora estaba retrocediendo, no porque me amara o se arrepintiera de herirme, sino porque su ambición estaba amenazada. Creo que he escuchado suficiente, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Has dejado tu posición bastante clara, Richard. No seas dramática, espetó, su tono conciliador evaporándose. Esta es exactamente la razón por la que las cosas no han estado funcionando. Siempre haces que todo sea tan emocional. ¿Emocional? La palabra quedó suspendida entre nosotros. Acabas de decirle a toda nuestra familia que me dejas por tu amante, vendiendo nuestra casa y mudándote a Singapur. ¿Cómo exactamente debería reaccionar? El rostro de Richard se endureció. Como un adulto. Este matrimonio ha terminado hace años. Solo estamos siguiendo los movimientos. Lo sabes tan bien como yo. La acusación dolió porque contenía un grano de verdad. Nos habíamos distanciado, pero lo había atribuido a la presión de su trabajo, a la evolución natural de un matrimonio largo. Había estado tratando de apoyarlo mientras él planeaba su salida. ¿Cuándo? Pregunté en voz baja. ¿Qué? ¿Cuándo decidiste que nuestro matrimonio había terminado? ¿Antes o después de que empezaras a acostarte con Vanessa? Vanessa se estremeció ante la franqueza de mi pregunta. La mandíbula de Richard se tensó. Eso es irrelevante. No para mí. Me levanté, mis piernas sorprendentemente firmes. Fue después de mi aborto espontáneo el año pasado, cuando estaba tratando de recomponerme y tú de repente trabajabas hasta tarde todas las noches. Marta jadeó suavemente. No le habíamos contado a nadie sobre el bebé que habíamos perdido a las 14 semanas. Richard había parecido comprensivo inicialmente, pero al cabo de un mes se había vuelto distante, irritable, centrado exclusivamente en el trabajo. No saques eso a colación ahora, murmuró Richard, mirando incómodamente a Vanessa, cuya expresión perfectamente compuesta había vacilado. ¿Por qué no? Es relevante para cuando decidiste que nuestro matrimonio era desechable. Me giré hacia Vanessa. ¿Te contó sobre eso? ¿O sobre la hospitalización de Lucas por neumonía hace 3 meses, cuando estaba en una conferencia y era inalcanzable? Emma, ya basta, advirtió Richard. No, no es suficiente, respondí, algo liberándose dentro de mí, la represa de acomodaciones y racionalizaciones que había construido durante años de poner excusas por sus ausencias. ¿Quieres irte? Bien. Pero no pretendas que esto es mutuo o que de alguna manera te fallé al esperar una decencia básica de mi marido. Richard miró alrededor de la habitación, evaluando la desaprobación unificada que enfrentaba. Sus hombros se enderezaron al tomar una decisión. Nos vamos, anunció a Vanessa. Este es exactamente el drama que quería evitar. Drama que creaste, señaló mi padre secamente. Richard lo ignoró, girándose hacia mí por última vez. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Te sugiero que encuentres tu propia representación rápidamente. El puesto de Singapur comienza en 4 semanas, y necesitaré que la casa se venda antes de eso. La crueldad casual de ello, la expectativa de que Lucas y yo simplemente desalojáramos nuestra casa según su calendario, me dejó sin aliento.
¿Y a dónde exactamente se supone que debemos ir?, pregunté de nuevo. Richard se encogió de hombros. Tu padre parece ansioso por involucrarse. Quizás él también pueda resolver ese problema. Cuando se giraron para irse, Marta dio un paso adelante. Richard, dijo, su voz quebrándose ligeramente, por favor, no hagas esto. No tires a la basura a tu familia. Por un momento, algo parecido a la duda cruzó el rostro de Richard, luego Vanessa apretó su brazo, y el momento pasó. Te llamaré mañana, mamá, dijo, sin encontrar sus ojos. Luego se fueron, la puerta principal cerrándose con una finalidad que resonó a través de la casa silenciosa. Me quedé congelada, consciente de las miradas preocupadas de mi familia pero incapaz de enfrentarlas. La realidad cuidadosamente construida de mi vida se había hecho añicos en menos de una hora. Mi matrimonio, mi hogar, mi futuro, todo barrido por un marido que aparentemente había dejado de amarme hace mucho tiempo sin molestarse en mencionarlo. Emma. La voz de mi padre era suave ahora, el formidable juez reemplazado por el padre que me había enseñado a andar en bicicleta y vendado mis rodillas raspadas. Siéntate, cariño. Me hundí de nuevo en mi silla, mirando la cena sin comer enfriándose sobre la mesa. Ha estado planeando esto durante meses, dije con entumecimiento. Todas esas noches tardías y viajes de negocios. Estaba construyendo una nueva vida sin mí. Philip colocó una mano sobre mi hombro. Es un idiota, Em. Siempre lo ha sido. Pero es el padre de Lucas, susurré. Como le digo a mi hijo que su padre está eligiendo a otra mujer por encima de nosotros, que estamos perdiendo nuestra casa. El sonido de pasos corriendo en las escaleras nos interrumpió. Lucas irrumpió en el comedor, su proyecto de ciencias, un modelo del sistema solar, apretado con orgullo en sus manos. ¿Dónde está papá?, preguntó, mirando alrededor de la mesa con inocente expectativa. Quiero mostrarle mi proyecto. Arreglé los anillos de Saturno como él sugirió. La vista de mi hijo, tan ansioso por la aprobación de su padre, tan inconsciente de lo drásticamente que su mundo acababa de cambiar, rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron mientras le abría mis brazos. Mamá, la voz de Lucas vaciló con confusión. ¿Por qué estás llorando? ¿A dónde fueron papá y esa señora? Lo abracé con fuerza, sin saber cómo responder cuando mi padre se arrodilló junto a nosotros dos. Tu papá tuvo que irse, amigo, dijo con suavidad. ¿Pero qué te parece si me muestras ese sistema solar? He oído que Saturno tiene anillos increíbles. Mientras Lucas vacilantemente comenzaba a explicarle su proyecto a mi padre, crucé la mirada con Marta al otro lado de la mesa, su expresión reflejaba mi propia angustia, con una capa adicional de vergüenza por el comportamiento de su hijo. Lo siento mucho, Emma, susurró. No es tu culpa, respondí automáticamente, pero mientras observaba a mi hijo señalando los planetas a mi padre, una fría constatación se instaló en mi pecho. Richard no solo me había traicionado esta noche, había traicionado a Lucas, cuyo mundo estaba a punto de ser trastornado. Había traicionado a sus padres, que ahora tendrían que elegir entre la lealtad a su hijo y su amor por su nieto. ¿Y para qué? Una mujer más joven, un trabajo prestigioso, la vida perfecta en la que había decidido que yo ya no encajaba. En ese momento, bajo el shock y el dolor, algo más se agitó, una determinación que no había sentido en años. Richard esperaba que yo me derrumbara, que se lo pusiera fácil, que me apartara en silencio para que Vanessa pudiera ocupar mi puesto. Encontré la mirada de mi padre por encima de la cabeza de Lucas, y algo pasó entre nosotros, un entendimiento tácito. Esto no había terminado. Ni mucho menos. La mañana después del anuncio bomba de Richard amaneció con dolorosa claridad. Me desperté en nuestra cama tamaño king, con los ojos arenosos por una noche de lágrimas intermitentes, al zumbido de mi teléfono, 3 llamadas perdidas de Richard y un mensaje de texto, necesitamos hablar. Reunión con el agente inmobiliario a las 2. Estate allí. Sin disculpas, sin reconocimiento de cómo había destrozado a nuestra familia, solo negocios como de costumbre. Me levanté de la cama y fui a la habitación de Lucas. Todavía estaba durmiendo, abrazando el oso de peluche que Richard le había traído de un viaje de negocios a Londres hace años. ¿Cuánto debería contarle? A los 9 años, era lo suficientemente perspicaz como para saber que algo andaba terriblemente mal, pero demasiado joven para comprender toda la complejidad de la traición adulta.
Abajo, me sorprendió encontrar a Marta en la mesa de mi cocina, con una cafetera ya preparada. Espero que no te importe, dijo, empujando una taza humeante hacia mí. No podía dormir, y no quería que te despertaras sola. ¿Te quedaste toda la noche?, pregunté, hundiéndome en una silla frente a ella. George se fue a casa. Yo tomé la habitación de invitados. Extendió la mano sobre la mesa para apretar la mía. Emma, estoy tan avergonzada de mi hijo. Lo que está haciendo es imperdonable. La simple validación aflojó algo en mi pecho. ¿Has hablado con él? El rostro de Marta se tensó. No está respondiendo a mis llamadas. George intentó. Tomé un sorbo de mi café, la calidez amarga un marcado contraste con la fría realidad que se asentaba sobre mí. Quiere vender la casa. Trae a un agente inmobiliario hoy. No puede simplemente. Marta comenzó, luego se detuvo. Por supuesto que puede. Su nombre está en la escritura, ¿no? Asentí. Cuando compramos la casa, acababa de dejar mi puesto en Wellington para cuidar de Lucas. Richard había insistido en manejar las finanzas, presentándolo como un regalo para mí, la libertad de las preocupaciones burocráticas mientras yo me concentraba en la maternidad. Qué tonta había sido, confundiendo el control con la consideración. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marta en voz baja. Miré fijamente mi taza de café, deseando que contuviera respuestas en lugar de solo cafeína. Encontrar un abogado, supongo. Tu padre mencionó a alguien. Diane Roberts. Parecía pensar que era muy buena. Por supuesto, mi padre ya tendría un plan. Theodore Wilson había pasado su carrera asegurándose de que se hiciera justicia, incluso cuando el sistema favorecía a aquellos con poder y privilegio. Había heredado su terquedad, si no su mente estratégica. La llamaré hoy, prometí, aunque la idea de volver a contar la humillación de la noche anterior a un extraño me hizo apretar el estómago. Marta se levantó y comenzó a preparar el desayuno, la rutina familiar extrañamente reconfortante en su normalidad. Estábamos poniendo platos sobre la mesa cuando Lucas entró, con el cabello revuelto por el sueño. ¿Papá ya ha vuelto?, preguntó, escaneando la cocina con esperanza. Marta y yo intercambiamos miradas. No, cariño, dije con cuidado, papá no está aquí ahora mismo. ¿Cuándo vuelve a casa? Ni siquiera miró mi proyecto. La decepción de Lucas era palpable, y encendió algo feroz dentro de mí. Richard tenía derecho a dejarme si quería, pero abandonar a Lucas sin siquiera una mirada atrás, eso era imperdonable. Lucas, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado, papá y yo necesitamos hablar contigo sobre algunos cambios que podrían estar ocurriendo. ¿Qué tipo de cambios? Sus ojos se entrecerraron con el cansancio instintivo de un niño que siente la evasión adulta. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Marta fue a abrir, regresando momentos después con mi padre y Philip a cuestas. Buenos días, campeón, mi padre saludó a Lucas, revolviéndole el pelo. ¿Qué tal si tú y yo sacamos ese sistema solar tuyo afuera y vemos cómo se ve a la luz del sol real? Apuesto a que los anillos de Saturno captarán la luz. Era un intento transparente de sacar a Lucas de una conversación de adultos, pero fue de buena gana, siempre ansioso por la atención de mi padre. Philip se unió a ellos, dejándonos a Marta y a mí solas en la cocina. ¿Has revisado tus cuentas bancarias?, preguntó mi padre en voz baja antes de seguir a Lucas afuera. La pregunta me golpeó como un golpe físico. Ni siquiera había pensado en el dinero todavía tambaleándome por el impacto emocional de la traición de Richard. Ahora agarré mi portátil con manos temblorosas, iniciando sesión en nuestras cuentas conjuntas. La primera estaba casi vacía, solo quedaban $843 de lo que deberían haber sido más de $15,000 en nuestra cuenta de gastos familiares. La cuenta de ahorros conjunta estaba completamente vacía. La cartera de inversiones que habíamos construido juntos mostró retiros masivos recientes. Lo ha vaciado todo, susurré, mirando la pantalla con incredulidad. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cuándo siquiera tuvo tiempo? Marta se inclinó sobre mi hombro, su rostro palideciendo al ver el historial de transacciones. La semana pasada, dijo, señalando una fecha de transferencia. Ha estado planeando esto metódicamente. La puerta del patio trasero se abrió, y mi padre regresó, su expresión sombría.
Cuando vio nuestras caras, ha movido el dinero, ¿verdad? Asentí mudamente. Bastardo, murmuró mi padre, luego se disculpó inmediatamente con Marta. Sin ofender. En este punto, es una descripción precisa, respondió ella con rigidez. ¿Qué hacemos ahora? Mi padre sacó su teléfono. Primero, llamamos a Diane. Luego congelamos los activos que podamos antes de que liquide algo más. Mientras llamaba, me senté aturdida. La traición financiera de alguna manera más impactante que la emocional. Esto no fue una decisión impulsiva o una crisis de mediana edad. Richard había desmantelado sistemáticamente nuestra vida compartida, extrayéndose cuidadosamente financieramente antes de dar el golpe final. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántas noches se había acostado a mi lado pensando en su escape mientras yo dormía confiando a su lado? Diane puede verte al mediodía, anunció mi padre, terminando su llamada. Su oficina está en el centro. No puedo, dije automáticamente. Richard trae a un agente inmobiliario a las 2. Debería estar aquí. Deja que traiga al agente inmobiliario, respondió mi padre con firmeza. Necesitas asegurar tu posición legal antes de comprometerte con él de nuevo. Philip puede quedarse aquí para asegurarse de que no intenten nada inapropiado. La idea de que mi hermano se enfrentara a Richard y a su agente inmobiliario me hizo sonreír, pero asentí. ¿Qué otra opción tenía? En menos de 24 horas, había pasado de ser una esposa y madre segura a una mujer que luchaba por mantener un techo sobre la cabeza de su hijo. Mi teléfono vibró de nuevo. Richard, la reunión se cambió a las 3. Asegúrate de que la casa esté presentable. Asegúrate de que la casa esté presentable, leí en voz alta, una risa histérica brotando. Como si fuera la criada ahora, como si mi único valor fuera mantener su casa. La mano de Marta sobre mi hombro me estabilizó. Un paso a la vez, Emma. Primero el abogado, luego nos encargaremos de Richard. Mi padre regresó de comprobar a Lucas. Está ayudando a Philip a arreglar una pata tambaleante en su modelo del sistema solar, informó, luego estudió mi rostro cuidadosamente. Necesitas decirle algo, Emma. Los niños sienten cuando las cosas están mal. ¿Qué digo?, pregunté impotente. Tu padre ha decidido que no somos lo suficientemente buenos para su nueva vida. Dile que a veces los adultos toman decisiones que son difíciles de entender, aconsejó mi padre suavemente, que su padre todavía lo ama, pero que va a haber algunos cambios en donde vive cada uno. ¿Pero Richard todavía lo ama?, me pregunté en voz alta. Ni siquiera se despidió anoche, no llamó esta mañana para ver cómo estaba. Marta parecía afligida. Richard puede ser irreflexivo, pero ama a Lucas. Sé que lo hace. Quería creerla, por el bien de Lucas si no por el mío, pero el frío cálculo de Richard sugería lo contrario. Había estado preparando su salida durante meses, moviendo dinero, persiguiendo una relación con Vanessa, asegurando el puesto de Singapur. En ningún momento había considerado cómo esto afectaría a su hijo. Mientras me duchaba y me vestía para la cita con el abogado, una extraña calma se apoderó de mí. El shock inicial estaba dando paso a una claridad que no había sentido en años. Richard había tomado su decisión, ahora necesitaba tomar la mía, no solo por mí sino por Lucas. La oficina de Diane Roberts estaba en un elegante edificio del centro, su área de recepción elegantemente discreta. La mujer en sí tenía quizás 50 años, con cabello oscuro entrecanoso y ojos penetrantes que no pasaban nada por alto. Juez Wilson, saludó a mi padre calurosamente, luego se giró hacia mí. Señora Blackwell, desearía que nos estuviéramos reuniendo en mejores circunstancias. En realidad, es señora Chen, la corregí automáticamente. Mantuve mi apellido de soltera profesionalmente, la distinción se sintió importante de repente, un recordatorio de que existía antes de Richard y continuaría existiendo después de él. Por supuesto, asintió, guiándonos a una sala de conferencias. Su padre me ha dado una breve descripción general, pero me gustaría escuchar todo de usted. No se deje nada, por embarazoso o doloroso que sea. Necesito la imagen completa para ayudarla eficazmente. Así que le conté todo, la cena, la traición, las cuentas bancarias vaciadas, la exigencia de vender la casa. Mientras hablaba, ella tomaba notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Y no ha trabajado desde que nació Lucas,
preguntó. He hecho consultoría de marketing independiente, respondí, pequeños proyectos principalmente para empresas locales, nada como el puesto corporativo que dejé. Pero ha mantenido sus contactos profesionales. Asentí, aunque con menos confianza. Algunos de ellos. He asistido a eventos de la industria cuando he podido. Bien, dijo Diane, tomando otra nota. Ahora, sobre la casa, ¿de quién fue la idea de que usted se quedara en casa con Lucas? De Richard, admití. Dijo que uno de los dos debería estar completamente presente para Lucas, y como él ganaba más. ¿Los arreglos financieros, cuentas conjuntas? Cuentas separadas. Mayormente conjuntas, dudé, luego continué, si tengo una cuenta personal. Es pequeña, solo lo que gané con mi trabajo de consultoría. Richard no sabe nada de ella. Diane levantó la vista bruscamente. ¿Cuánto? Alrededor de $30,000, dije. Lo he estado ahorrando para el fondo universitario de Lucas. Por primera vez, Diane sonrió. Bueno, eso es algo que no pudo poner sus manos encima. Noto que ese dinero todavía puede ser una importante baza. Cerró su bloc de notas. Señora Chen, basándonos en lo que me ha contado, tenemos motivos para presentar una orden judicial de emergencia que impida la venta de su casa y para congelar los activos matrimoniales restantes. Las acciones de Richard, vaciar las cuentas conjuntas sin previo aviso, constituyen una mala conducta financiera. Eso jugará en su contra en el tribunal. Entonces, ¿puedo evitar que venda la casa?, pregunté, la esperanza brillando. Potencialmente, matizó. Como mínimo, podemos retrasar cualquier venta hasta que se determine la división adecuada de los bienes. El hecho de que usted dejara su carrera a su sugerencia para cuidar de su hijo fortalece nuestra posición. Miró su reloj. Son las 1:30 ahora. Dijo que trae a un agente inmobiliario a las 3. Asentí. Perfecto, dijo, alcanzando su teléfono. Eso me da el tiempo suficiente para que se entregue una orden judicial de emergencia antes de que lleguen. Mientras hacía la llamada, mi padre apretó mi mano. ¿Lo estás haciendo bien, cariño? No me siento bien, admití. Siento que me estoy ahogando. Pero estás nadando, respondió. Eso es lo que importa. Diane colgó el teléfono. Mi secretaria está preparando los documentos ahora. Un mensajero los entregará en su casa a las 2:45. Cuando Richard llegue, puede informarle que ninguna venta puede proceder hasta nuestra fecha en el tribunal. Me entregó su tarjeta. Llámeme inmediatamente después de que se vaya. Quiero saber su reacción. Mientras mi padre y yo salíamos de su oficina, una peculiar ligereza había reemplazado mi anterior entumecimiento. Por primera vez desde el anuncio de Richard, sentí que un destello de control regresaba, no sobre sus decisiones, sino sobre mi propio destino. ¿Lista para enfrentarte a él?, preguntó mi padre mientras conducíamos de regreso a la casa. Lo pensé por un momento. No, admití, pero voy a hacerlo de todos modos. Felipe estaba esperando en el porche cuando regresamos. Su expresión era sombría. Richard llamó 2 veces, informó, quería saber si la casa estaba presentable para ser vista. Le dije que también era su casa, así que él debería saberlo. ¿Qué dijo a eso?, pregunté, abriendo la puerta principal. Nada publicable, respondió Felipe con una sonrisa sin humor. Dentro, Marta había transformado el caos persistente de la desastrosa cena de la noche anterior en un orden perfecto. La mesa del comedor brillaba, flores frescas habían reemplazado el arreglo marchito y el tenue aroma del pulimento de limón flotaba en el aire. Espero que no te importe, dijo, retorciendo sus manos en un paño de cocina. Necesitaba mantenerme ocupada. Gracias, dije, genuinamente conmovida por sus esfuerzos, no por el beneficio de Richard, sino por el mío. ¿Dónde está Lucas? Catalina lo llevó por un helado, explicó Felipe. Pensamos que sería mejor si no estuviera aquí cuando Richard llegara. Como si su nombre lo hubiera invocado, un elegante coche negro entró en el camino de entrada. A través de la ventana, vi a Richard emerger, vestido con un traje impecablemente confeccionado. Junto a él no estaba Vanessa, sino una mujer refinada de unos 40 años que llevaba un portafolio de cuero, la agente inmobiliaria, supuse.
El timbre sonó precisamente a las 2:57 de la tarde. ¿Lista?, preguntó mi padre en voz baja. Me alisó mi vestido, el mismo que había usado anoche, un recordatorio silencioso de lo rápido que la vida podía cambiar, y asentí. Felipe abrió la puerta. La sonrisa confiada de Richard vaciló cuando vio a mi hermano, luego a mi padre detrás de él. Sus ojos finalmente me encontraron de pie en el vestíbulo con Marta a mi lado. No me di cuenta de que estábamos teniendo una reunión familiar, dijo fríamente. Ella es Serena Matthews de Prestige Properties. Serena, mi esposa, Emma, pronto será exesposa, corregí, extendiendo mi mano a la agente inmobiliaria. Señora Matthews. Serena miró entre nosotros, con una sonrisa profesional fija pero los ojos registrando la tensión. Un placer conocerla. El señor Blackwell ha explicado que se está reubicando en Singapur, una oportunidad tan emocionante. Antes de que pudiera responder, una furgoneta de mensajería se detuvo en la acera. El joven repartidor subió trotando por nuestro camino de entrada, con un gran sobre en la mano. Entrega para Richard, Blackwell llamó. Richard frunció el ceño. Ese soy yo. El mensajero le entregó el sobre, le hizo firmar y se marchó con un alegre "que tenga un buen día". Eso parecía surrealista en la tensa atmósfera. ¿Qué es esto?, murmuró Richard, abriendo el sobre. Mientras examinaba el contenido, su rostro se ensombreció de furia. ¿Una orden judicial? ¿Hablas en serio, Emma? ¿Qué es?, preguntó Serena, claramente incómoda. Mi esposa, comenzó Richard. Emma interrumpió mi padre con firmeza, ha presentado una orden judicial de emergencia que impide la venta de esta casa. Richard terminó, su voz tensa por la rabia controlada, esto es completamente innecesario. Iba a ser justo con las ganancias. ¿Cómo fuiste justo con nuestras cuentas bancarias?, pregunté en voz baja. Richard se estremeció, casi imperceptiblemente. Esta es una maniobra legal agresiva que va a dificultar las cosas para todos. Lo siento, pero si hay una disputa legal sobre la propiedad, intervino Serena, no puedo proceder con un listado en este momento. Cerró su portafolio con un chasquido decisivo. Señor Blackwell, por favor contácteme cuando esta situación se resuelva. Con un gesto de disculpa hacia mí, se retiró a su coche, dejando a Richard de pie en la puerta, con la orden judicial en la mano, apenas conteniendo la furia en su rostro. ¿Puedo entrar?, preguntó entre dientes. Me aparté, permitiéndole la entrada a lo que había sido su hogar hace menos de 24 horas. La atmósfera cambió cuando la puerta se cerró tras él, la pretensión de civilidad se evaporó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió, agitando el documento legal. ¿Tienes alguna idea de cómo se ve esto para Walter, para la firma? No me importa particularmente cómo se vea, respondí, sorprendida por mi propia calma. Estoy más preocupada por tener un lugar para Lucas y para mí para vivir. Te dije que habría un acuerdo justo, insistió Richard. ¿Cómo lo hiciste?, repliqué. Has tenido asesoramiento legal durante semanas, Richard. Has estado moviendo dinero, planeando tu salida. ¿Cuándo exactamente ibas a contarme algo de esto? Si Vanessa no hubiera sido parte de la ecuación. Los ojos de Richard se entrecerraron. Esto no se trata de Vanessa. No, interrumpió mi padre, se trata de tu carácter, que ha sido encontrado severamente deficiente. Richard lo ignoró, concentrándose en mí. Emma, sé razonable. Singapur es una tremenda oportunidad. La casa necesita ser vendida rápidamente. ¿Y dónde se supone que Lucas y yo debemos ir?, pregunté, por lo que sentía como la 100ª vez. Podrías mudarte con tu padre, sugirió Richard despectivamente, o encontrar un apartamento. El mercado inmobiliario es fuerte, obtendrás un buen acuerdo cuando se venda la casa. Marta, que había estado en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Richard, ¿te oyes a ti mismo? Estás hablando de desarraigar a tu hijo de su hogar como si fuera un inconveniente menor. Lucas es adaptable, insistió Richard. Los niños se adaptan. ¿Cómo te has adaptado a tu nueva vida?, pregunté, tan rápido que trajiste a tu amante a la cena familiar. Un destello de vergüenza cruzó el rostro de Richard, rápidamente reemplazado por una actitud defensiva. Eso fue mal manejado, admitió. Vanessa pensó que sería mejor sacar todo a la luz de una vez.
Vanessa pensó, repitió Marta incrédula. Entonces, ahora estás dejando que tu novia tome decisiones sobre cómo terminar tu matrimonio. Richard se enderezó, con la mandíbula tensa. Esto no es productivo. La orden judicial es un revés temporal. Mi abogado la hará revocar. ¿Con qué fundamento?, pregunté. Que quieres el dinero rápidamente, que tu conveniencia supera la estabilidad de tu hijo. Con el fundamento de que yo soy dueño de esta casa, respondió Richard bruscamente. En realidad, interrumpió mi padre, en el estado de Illinois, la casa conyugal se considera propiedad conjunta independientemente de cuyo nombre esté en la escritura, particularmente cuando hay un niño menor involucrado. Richard le lanzó una mirada venenosa. No te metas en esto, Theodore. Me temo que no puedo hacer eso, respondió mi padre con calma, no cuando estás intentando privar a mi hija y a mi nieto de su hogar. Richard se volvió hacia mí, cambiando de táctica. Emma, por favor, hablemos de esto racionalmente, solo nosotros dos. Manda a tu padre y a Felipe a casa y podemos resolver esto. El tono conciliador podría haber funcionado ayer. Hoy, lo vi por lo que era, manipulación de un hombre que ya había demostrado que no se podía confiar en él. Cualquier cosa que tengas que decirme, puedes decirla frente a mi familia, respondí. La expresión de Richard se endureció. Bien, que sea a tu manera, pero entiende esto, luchar contra mí solo va a agotar cualquier acuerdo que pudieras haber recibido. Tengo los recursos para una larga batalla legal. ¿Los tienes tú? La amenaza desnuda colgaba en el aire entre nosotros. Richard tenía razón en una cosa, si tenía recursos, especialmente con el puesto en Singapur asegurado. ¿Qué tenía yo? Una cuenta personal con $30,000 y una carrera independiente que había puesto en segundo plano durante años. Felipe dio un paso adelante, con las manos apretadas a los costados. ¿Estás amenazando en serio a mi hermana? Estoy declarando hechos, respondió Richard fríamente. Emma necesita ser práctica. Práctica, hice eco. La palabra cristalizó algo dentro de mí, un punto de decisión. Podía capitular, hacer esto fácil para Richard y, por extensión, quizás más fácil para Lucas y para mí a corto plazo, o podía mantenerme firme, luchando no solo por nuestro hogar sino por el principio de que mi hijo y yo merecíamos algo mejor que ser desechados por la conveniencia de Richard. Marta me estaba mirando con preocupación. Emma, quizás. No, interrumpí, con voz firme. ¿Richard quiere practicidad? Bien. Es práctico que Lucas permanezca en su hogar, en su distrito escolar, cerca de sus amigos y sistema de apoyo. Es práctico para mí tener tiempo para reconstruir mi carrera antes de ser obligada a reubicarme. Es práctico que se complete una contabilidad precisa de los bienes matrimoniales antes de que se tomen decisiones financieras importantes. Me acerqué a Richard, sosteniéndole la mirada. Singapur no empieza hasta dentro de 4 semanas. Ese es tu cronograma, no el mío. Lucas y yo nos quedaremos aquí hasta que un tribunal determine lo que es justo. Esto es un error, advirtió Richard. Estás haciendo un enemigo de mí, Emma. Las palabras dolieron a pesar de todo, 12 años de matrimonio reducidos a amenazas en nuestro vestíbulo. No te estoy haciendo nada, Richard, respondí en voz baja. Tú elegiste en qué convertirte, todo por tu cuenta. Cayó un tenso silencio, roto por el sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe. A través de la ventana, vi el coche de Catalina entrar en el camino de entrada, con Lucas visible en el asiento del pasajero. Richard siguió mi mirada, su expresión vacilando. ¿Es ese Lucas? Yo, debería hablar con él ahora. ¿Quieres hablar con él?, preguntó Felipe incrédulo, después de traer a tu novia a cenar y desaparecer sin decir una palabra. Richard tuvo la gracia de parecer incómodo. ¿Sigue siendo mi hijo? Sí, lo es, estuve de acuerdo, y está confundido y herido. Si vas a hablar con él, debes pensar muy cuidadosamente en lo que dices. Por primera vez desde que entró en la casa, Richard parecía incierto. ¿Qué le has dicho? La verdad, que va a haber algunos cambios, pero ambos sus padres todavía lo aman. No agregué que había comenzado a dudar de la última parte de esa declaración. Lucas saltó por el camino de entrada, luego se congeló cuando vio a Richard a través de la puerta abierta. Por un momento desgarrador, la incertidumbre parpadeó en su joven rostro antes de que corriera hacia adelante.
Papá. ¿Has vuelto? ¿Viste mi sistema solar? El tío Felipe me ayudó a arreglar los anillos de Saturno. Richard se agachó torpemente, aceptando el entusiasta abrazo de Lucas con visible incomodidad. Hola, amigo. No, todavía no lo he visto. Yo. No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo una reunión. El rostro de Lucas se ensombreció. Pero acabas de llegar. Lo sé, pero... Richard me miró impotente. Papá tiene algunas cosas de trabajo que atender, expliqué, interviniendo para suavizar el golpe, pero tal vez podría venir en otro momento, específicamente para ver tu proyecto. Richard asintió rápidamente. Sí, definitivamente. Yo, llamaré y arreglaré una hora. Lucas estudió a su padre con la penetrante percepción única de los niños. ¿Te vas a mudar? Mamá dijo que podría haber cambios. Richard me lanzó una mirada acusadora. Bueno, sí, tengo un nuevo trabajo en Singapur. Es muy importante. ¿Puedo ir a visitarte allí?, preguntó Lucas. Un destello de pánico cruzó el rostro de Richard. Por supuesto, eventualmente. Es que está muy lejos y estaré extremadamente ocupado al principio. ¿Esa señora va contigo? ¿La de la cena? La simple pregunta aterrizó como una granada en la habitación. Marta hizo un pequeño sonido angustiado. Felipe tosió para cubrir lo que podría haber sido una risa. Mi padre permaneció impasible, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Richard. Vanessa, corrigió Richard automáticamente. Sí, ella trabaja conmigo. También estará en Singapur. Lucas frunció el ceño. Pero no mamá ni yo. La expresión de Richard era dolorosa. Lucas, a veces las personas cambian, y las relaciones cambian. ¿Y ya no quieres vivir con nosotros?, preguntó Lucas directamente, su voz pequeña pero firme. La pregunta directa pareció perforar el exterior práctico de Richard. Por un momento, vislumbré un conflicto genuino en sus ojos, no por dejarme a mí, sino por cómo sus elecciones afectarían a su hijo. Es complicado, amigo, comenzó Richard, pero Lucas lo interrumpió. Es por algo que hice yo. No, exclamó Richard, con genuino horror en su voz. Dios, no, Lucas. Esto no tiene nada que ver contigo. Tú eres perfecto. Entonces, ¿por qué te vas?, insistió Lucas, el temblor en su voz traicionando su compostura. Richard miró impotente hacia mí, suplicando en silencio que lo rescatara del rincón en el que se había metido, pero este era su desastre para limpiar, sus elecciones para explicar. Todavía te amo, Lucas, dijo Richard finalmente. Eso nunca cambiará, pero a veces los adultos necesitan cosas diferentes para ser felices. Necesito tomar este trabajo en Singapur, y con Vanessa. En lugar de nosotros, concluyó Lucas, su joven rostro solemne con una comprensión más allá de sus años. En ese momento, viendo a mi hijo procesar la traición de su padre con más dignidad de la que Richard había mostrado al terminar nuestro matrimonio, algo cristalizó dentro de mí. Esto no se trataba solo de una casa o de cuentas bancarias o incluso de la humillación de ser reemplazada. Se trataba de mostrarle a Lucas que el autorrespeto importaba, que las personas que afirmaban amarte debían tratarte con dignidad, que había consecuencias por romper promesas y corazones. Debería irme, dijo Richard torpemente, poniéndose de pie. Llamaré por lo del sistema solar, ¿de acuerdo? Lucas asintió, pero la luz de emoción se había ido de sus ojos. Catalina, que había estado rondando con incertidumbre en la puerta, dio un paso adelante. Oye, Lucas, ¿por qué no me muestras dónde quieres poner tu modelo? Podríamos colgarlo de tu techo, tal vez. Mientras se dirigían arriba, Richard se volvió hacia mí. Esta orden judicial es un revés temporal, dijo en voz baja. Todavía voy a Singapur, y esta casa todavía se va a vender. Solo estás retrasando lo inevitable. Tal vez reconocí, o tal vez finalmente estoy defendiendo lo que Lucas y yo merecemos. ¿Y qué es eso?, preguntó Richard con un rastro de su anterior condescendencia. Sostuve su mirada fijamente. Mejor que lo que estás ofreciendo. Cuando Richard se fue, con la orden judicial arrugada en su puño, sentí una extraña sensación de claridad. El hombre con el que me había casado, la vida que había construido, el futuro que había planeado,
todo desaparecido en el espacio de 24 horas. Sin embargo, en su lugar había algo nuevo, una determinación que me sorprendió incluso a mí. ¿Estás bien?, preguntó mi padre en voz baja, acercándose para pararse a mi lado mientras veíamos el coche de Richard alejarse. No admití, pero creo que lo estaré. 3 días después de la visita de Richard, estaba sentada frente a Diane Roberts en su oficina, con una pila de documentos financieros entre nosotros. Se había movido con impresionante eficiencia, presentando mociones para congelar los activos restantes y exigiendo la divulgación financiera completa de Richard. Nos está luchando en el cronograma de reubicación en Singapur, explicó Diane, tocando un informe legal, afirma que el puesto depende de su disponibilidad inmediata. ¿Lo es?, pregunté. Posiblemente, reconoció, pero ese es su problema, no el tuyo. Nuestra posición es que no puede obligar a la venta de la casa familiar para acomodar sus decisiones profesionales, particularmente cuando esas decisiones implican el abandono de su familia. La palabra abandonando me golpeó más fuerte de lo esperado. A pesar de todo, parte de mí todavía luchaba por conciliar al Richard que creía conocer con el hombre que trajo a su amante a la cena familiar. Su abogado envió estas declaraciones financieras, continuó Diane, pasándome una carpeta. Recomiendo que la revise cuidadosamente. Busque cualquier discrepancia, gastos inexplicables, cuentas que no conociera. Asentí, aunque la idea de revisar años de registros financieros era desalentadora. Estaba pensando en otra cosa, dije vacilante. El puesto en Singapur. Diane levantó una ceja. ¿Qué pasa con eso? Mi padre mencionó que su amigo Walter Harrington tenía reservas sobre la idoneidad de Richard. Me pregunto si hay más en esa historia. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Diane. ¿Está pensando que deberíamos hablar con el señor Harrington? ¿Sería inapropiado?, pregunté. En absoluto. De hecho, hizo una nota. Podría ser muy relevante para determinar los niveles de apoyo apropiados. Si el prestigioso nuevo puesto de Richard se obtuvo bajo falsos pretextos o mediante tergiversación, el tribunal debería saberlo. Cuando salí de la oficina de Diane, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Necesitamos hablar. No sobre Richard. Sobre Harrington Financial. Me quedé mirando el mensaje con incredulidad. ¿Vanessa quería hablar sobre la compañía de Richard? Cada instinto me decía que lo ignorara, pero la curiosidad ganó. ¿Qué pasa con Harrington Financial? Respondí por mensaje de texto. La respuesta llegó de inmediato, no por mensaje de texto. Café en Meridian Café, 4 de la tarde hoy. Ven sola. Dudé, luego respondí, estaré allí. El Meridian Café estaba lo suficientemente ocupado como para proporcionar anonimato, pero lo suficientemente tranquilo como para conversar. Llegué temprano, seleccionando una mesa con una vista clara de la entrada. A las 4 en punto, Vanessa entró, luciendo tanto confiada como extrañamente nerviosa. Me vio inmediatamente, abriéndose paso entre la multitud de la tarde con una gracia practicada. De cerca, sin el impacto de verla del brazo de Richard, podía estudiarla más objetivamente. Era hermosa, sí, pero había algo calculado en su perfección, como si hubiera sido ensamblada a partir de un catálogo de características deseables. Gracias por venir, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Todavía no estoy segura de por qué lo hice, respondí honestamente. Vanessa pidió un latte, esperando a que el camarero se marchara antes de volver a hablar. Quiero ser clara, no estoy aquí para disculparme o justificar mi relación con Richard. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté, luchando por mantener mi tono neutral. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Porque necesitas saber lo que realmente está sucediendo en Harrington Financial y por qué Richard está tan desesperado por llegar a Singapur. Te escucho, dije con cautela. La oficina de Singapur no es una expansión, explicó Vanessa. La SEC ha estado investigando las prácticas comerciales de Harrington durante meses, específicamente el departamento de Richard. Sentí un escalofrío a pesar del calor del café. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu esposo ha estado involucrado en algunas actividades comerciales cuestionables, respondió Vanessa sin rodeos. Nada definitivamente ilegal, Richard es demasiado cuidadoso para eso, pero éticamente lo suficientemente comprometido como para que cuando concluya la investigación, las carreras se arruinen.
¿Y cómo sabes esto?, pregunté escépticamente. No siempre estuve en marketing, dijo Vanessa con una sonrisa delgada. Trabajé en cumplimiento en Morgan Stanley antes de que Richard me reclutara. Mi experiencia es una razón por la que confío en mí con cierta información. Mi mente corrió, tratando de procesar esta nueva información. Si lo que estás diciendo es verdad, ¿por qué me lo estás contando? ¿No te vas a Singapur con él? Algo parpadeó en el rostro perfectamente compuesto de Vanessa, tal vez incertidumbre, incluso miedo. Ese era el plan, pero anoche Richard recibió una llamada que cambió todo. La investigación se ha acelerado. Singapur no está sucediendo, al menos no para Richard. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque estaba empezando a entender. Walter Harrington llamó a Richard personalmente. El puesto en Singapur ha sido reasignado. Aparentemente, un ex juez federal planteó preocupaciones sobre el carácter de Richard. Los ojos de Vanessa se encontraron con los míos significativamente. La intervención de tu padre funcionó. Una mezcla complicada de emociones me inundó, satisfacción de que la traición de Richard no fuera recompensada, preocupación por lo que esto significaba para Lucas y sospecha sobre los motivos de Vanessa. De nuevo, ¿por qué me estás contando esto?, insistí. Vanessa dudó, luego metió la mano en su bolso y sacó una unidad USB. Porque Richard tampoco es el hombre que yo pensaba que era. Cuando el puesto en Singapur fracasó, él hizo una pausa, recomponiéndose. Digamos que mostró su verdadero rostro. Está planeando salir del país de todos modos, sin mí, antes de que concluya la investigación. Colocó la unidad USB en la mesa entre nosotros. Esto contiene correos electrónicos, registros comerciales, memorandos internos y cosas que interesarían tanto a la SEC como a tu abogado de divorcio. Me quedé mirando el pequeño dispositivo. Lo estás traicionando. Prefiero pensar que me estoy salvando a mí misma, corrigió, sus dedos perfectamente manicurados golpeando la unidad. Richard me usó igual que te usó a ti. La diferencia es que yo me voy antes de que pueda tirarme debajo del autobús. El camarero regresó con el latte de Vanessa. Ella tomó un sorbo, luego se levantó para irse. Una cosa más, dijo, haciendo una pausa junto a la mesa. Revisa tu caja de seguridad, la que Richard cree que no sabes que tiene. Con ese comentario de despedida críptico, se fue, dejándome mirando una unidad USB que potencialmente contenía la clave para entender cuán profunda era el engaño de Richard. Llamé a mi padre inmediatamente. ¿Hablaste con Walter Harrington sobre Richard?, pregunté sin preámbulos cuando contestó. Puede que haya mencionado tu situación durante nuestro partido de golf, respondió con cautela. Walter saca sus propias conclusiones. La posición de Singapur se ha ido, le dije, y puede que estén pasando más cosas. ¿Puedes reunirte conmigo en mi casa en una hora? Trae a Philip si está disponible. Cuando llegué a casa, Lucas estaba en casa de Marta para su clase de cocina semanal, una tradición que ella había insistido en mantener a pesar de todo. Agradecí la privacidad mientras conectaba la unidad USB a mi computadora portátil. Lo que encontré me revolvió el estómago: correos electrónicos que discutían arreglos especiales con cuentas en el extranjero, registros de transacciones que mostraban patrones que incluso yo, con mi conocimiento financiero limitado, podía decir que estaban diseñados para eludir las regulaciones. Lo peor de todo: memorandos internos donde Richard discutía el uso de fondos de clientes para cubrir déficits con planes de reemplazar el dinero antes de las auditorías trimestrales. Mi padre llegó con Philip, ambos con aspecto preocupado. ¿Qué ha pasado?, preguntó mi padre, notando mi expresión. Sin decir palabra, giré la computadora portátil hacia ellos. Leyeron en silencio, Philip ocasionalmente murmurando una blasfemia en voz baja. Si esto es legítimo, dijo mi padre finalmente, Richard podría enfrentar serias consecuencias legales. No si se va del país, señalé. Según Vanessa, eso es exactamente lo que está planeando hacer. Philip caminaba de un lado a otro en la sala de estar. Necesitamos llevar esto a las autoridades y a tu abogado. Lo sé, estuve de acuerdo, pero hay algo más primero. Vanessa mencionó una caja de seguridad. Mi padre levantó la vista bruscamente. ¿No sabías nada de eso? No, admití, pero sé qué banco usa Richard. Si hay una caja, estaría allí. En una hora, estábamos en el First National Bank.
Para mi sorpresa, cuando proporcioné mi identificación y certificado de matrimonio, el gerente confirmó que, de hecho, figuraba como copropietaria de una caja de seguridad que Richard había abierto hace 3 años. Nunca he accedido a ella antes, expliqué. Parece que he perdido mi llave. El gerente asintió con simpatía. No hay problema, señora Blackwell. Podemos forzar la cerradura, aunque hay una tarifa. 30 minutos y $200 después, estaba sola en una sala privada con el contenido de la caja secreta de Richard. Dentro había documentos que nunca había visto, un estado de cuenta de una cuenta en el extranjero que mostraba un saldo de poco más de $2,40 millones, escrituras de propiedad de un condominio frente al mar en Bali, un segundo pasaporte a nombre de Richard emitido por un país con políticas de extradición notoriamente laxas. Lo más condenatorio de todo fue un contrato de arrendamiento firmado de un apartamento en Buenos Aires, Argentina, que comenzaba la próxima semana. Fotografié todo con manos temblorosas antes de devolver cuidadosamente los artículos a la caja. Cuando salí, mi padre me echó una mirada y me condujo a un rincón tranquilo del vestíbulo del banco. ¿Qué encontraste?, preguntó en voz baja. Evidencia, respondí, mostrándole las fotos. De que Richard ha estado planeando su salida durante mucho más tiempo de lo que pensábamos. Tiene millones escondidos en el extranjero y propiedades en Bali, y está planeando huir a Argentina la próxima semana. La expresión de mi padre se endureció. Necesitamos actuar rápidamente. Philip llamó a Diane Roberts. Emma, haz una copia de todo lo que hay en esa unidad USB, dijo. Mientras Philip hacía la llamada, mi padre puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Esto es mucho que procesar. Extrañamente, me sentí más tranquila que en días. El impacto de la traición de Richard había sido devastador precisamente porque había parecido tan repentino, tan fuera de lugar. Saber que en realidad era la culminación de años de engaño de alguna manera lo hizo más fácil de aceptar. El hombre con el que pensé que me había casado nunca existió realmente. Estoy bien, le aseguré. En realidad, estoy mejor que bien. Por primera vez desde esa cena, siento que entiendo lo que está pasando. Diane organizó una reunión de emergencia para esa noche. Cuando regresé a casa, ella ya había hablado con contactos en la SEC y la oficina del fiscal estatal. Esta evidencia es explosiva, nos dijo, revisando los materiales. Estamos hablando de posible fraude de valores, apropiación indebida de fondos de clientes, conspiración para evadir las regulaciones financieras. Si Richard intenta salir del país ahora, podría ser arrestado. ¿Qué significa esto para el divorcio?, pregunté. Lo cambia todo, respondió Diane. Con evidencia de activos ocultos y mala conducta financiera, podemos solicitar una congelación de emergencia de todas sus cuentas, incluidas estas tenencias en el extranjero. Es probable que el tribunal te otorgue una parte significativamente mayor de los bienes conyugales como compensación por su engaño. ¿Y la casa?, insistí. Diane sonrió. Richard tendrá preocupaciones mucho mayores que vender tu casa, Emma. Si estas acusaciones se corroboran, estará luchando por no ir a prisión federal. A medida que las implicaciones se hundían, sentí una extraña mezcla de reivindicación y tristeza, no por Richard, él había tomado sus decisiones, sino por Lucas, quien tendría que reconciliar al padre que adoraba con el hombre revelado en estos documentos. ¿Qué le digo a Lucas?, le pregunté a mi padre más tarde esa noche después de que todos se hubieran ido. La verdad, me aconsejó suavemente, en términos apropiados para su edad, que su padre cometió algunos errores en el trabajo, que necesita abordar, y que podría significar algunos cambios en la frecuencia con que Lucas lo ve. ¿Y si Richard termina en prisión?, pregunté, expresando mi mayor preocupación. Mi padre suspiró. Entonces enfrentaremos eso juntos, cuando llegue el momento. Lucas es resiliente y tiene un sistema de apoyo sólido. ¿Estará bien, cariño? ¿Tú también? Mientras me preparaba para ir a la cama esa noche, sonó mi teléfono. Richard. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos cuando contesté. Las cosas han cambiado. Lo sé, respondí con calma. La posición de Singapur se ha ido. Una pausa tensa. ¿Cómo lo? No importa. Sí, ha habido un revés temporal, pero tengo otras opciones. Me voy la semana que viene y necesito resolver nuestra situación rápidamente. Argentina,
Pregunté suavemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fuiste a la caja de seguridad, dijo finalmente, con la voz tensa de furia controlada. Lo hice, confirmé. También tengo copias de algunos correos electrónicos y registros financieros muy interesantes. A la SEC les resultarán fascinantes. Estás fanfarroneando, acusó, pero la incertidumbre se había filtrado en su voz. ¿Lo estoy? Vanessa no lo creyó. Otro largo silencio. ¿Qué quieres, Emma? La pregunta era tan absurda que casi me reí. ¿Qué quiero? Quiero los últimos 12 años de mi vida de vuelta. Quiero no haber invitado nunca a Vanessa a mi casa. Quiero que mi hijo no tenga el corazón roto por la traición de su padre. Sé realista, espetó Richard. ¿Qué quieres que pueda darte? Respiré hondo, centrándome. Quiero la casa, totalmente pagada. Quiero la mitad de todos los activos, incluidas las cuentas en el extranjero. Quiero una generosa manutención infantil y la custodia completa de Lucas con derechos de visita supeditados a tu disponibilidad, dado tu futuro incierto. Eso es extorsión, siseó Richard. No, lo corregí con calma, son consecuencias. Me enseñaste sobre eso, ¿recuerdas? Antes de que pudiera responder, continué, mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo mañana con los términos formales. Te sugiero que los aceptes, Richard. Tus alternativas son significativamente menos agradables. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, dejando mi teléfono con manos firmes. Por primera vez desde esa fatídica cena, sentí que finalmente estaba recuperando el control de mi vida, no como la esposa de Richard o la madre de Lucas, sino como Emma Chen, una mujer que merecía algo mejor de lo que Richard había ofrecido. Mañana traerá nuevos desafíos, pero esta noche dormiré profundamente, segura sabiendo que estoy luchando no solo por la supervivencia sino por la justicia. Las oficinas legales de Harrington Financial ocupaban los 3 pisos superiores de un resplandeciente rascacielos en el centro de la ciudad. Había estado allí muchas veces para eventos de la compañía, siempre como la esposa de Richard, la cónyuge solidaria con un vestido elegante, conversando apropiadamente con las esposas de los socios. Hoy, entré al vestíbulo sola, vestida con un traje gris carbón impecable que había estado sin usar en mi armario desde mis días de marketing. El guardia de seguridad me reconoció, su expresión delataba su conocimiento de la situación. Las noticias se habían extendido rápidamente a través de los círculos de la compañía. Señora Blackwell, asintió, entregándome una placa de visitante. Señorita Chen, corregí suavemente, aceptando la placa. Parpadeó, luego asintió de nuevo. Por supuesto. El señor Harrington la está esperando en el piso 32. El viaje en ascensor me dio tiempo para calmar mis nervios. Había pasado una semana desde mi confrontación con Richard por teléfono. En ese tiempo, se había desarrollado un torbellino de actividad legal. La SEC había iniciado una investigación formal basada en los documentos que había proporcionado. Diane había asegurado una orden de emergencia que congelaba todos los activos conocidos de Richard, incluidas las cuentas en el extranjero. Richard, como era de esperar, había tomado represalias alegando que había fabricado la evidencia para obtener influencia en nuestro divorcio. Su equipo legal presentó mociones para desestimar la orden judicial sobre la casa, alegando dificultades financieras debido a la congelación de activos. La invitación de Walter Harrington a reunirse había sido una sorpresa. Como presidente del consejo, rara vez se involucraba en asuntos de personal, pero la investigación de la SEC aparentemente había cambiado la ecuación. Emma, querida, me saludó Walter cuando entré a su oficina esquinera. Alto y distinguido, con cabello plateado, Walter siempre me había tratado con un afecto paternalista en las funciones de la compañía. Gracias por venir. Su invitación fue inesperada, respondí, aceptando su apretón de manos. Por favor, siéntate, me indicó un área de asientos con una vista espectacular de la ciudad. Asentí, observando cómo él mismo servía el té de un servicio de plata en lugar de llamar a un asistente, una señal de que esta conversación estaba destinada a permanecer privada. Imagino que sabes por qué te he pedido que te vea, comenzó Walter, entregándome una delicada taza de porcelana. La investigación de la SEC, adiviné. En parte, reconoció, aunque mi preocupación se extiende más allá de los asuntos regulatorios. Conozco a tu padre desde hace 40 años, Emma.
Cuando expresó preocupaciones sobre el carácter de Richard, me las tomé en serio. No me di cuenta de cuán en serio debería haberlas tomado hasta que comenzó esta investigación. Bebí un sorbo de mi té, esperando que continuara. La evidencia que proporcionaste es preocupante, dijo Walter con cuidado. Si se verifica, sugiere un engaño sistémico dentro de una de nuestras divisiones clave. Richard, por supuesto, afirma ser inocente. Por supuesto, hice eco. Walter me estudió pensativo. También afirma que orquestaste esto como venganza por su relación con la señora Blake. ¿Es por eso que me invitaste aquí? Para preguntar si este es el complot de venganza de una ex esposa vengativa. Los labios de Walter se crisparon en lo que podría haber sido diversión. No, he conocido a Theodore Wilson el tiempo suficiente para reconocer la integridad cuando la veo. Creo que la evidencia habla por sí misma. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, pregunté directamente. Porque habrá una reunión de la Junta Directiva esta tarde para discutir la situación, y Richard ha solicitado dirigirse a la Junta personalmente. Está trayendo a su abogado. Walter dejó su taza de té. Dadas las circunstancias, pensé que tal vez querrías estar presente también. Mi pulso se aceleró. ¿Es eso apropiado? No soy empleada. Eres un testigo material de una posible mala conducta financiera, y tu presencia fue solicitada específicamente por nuestro asesor legal. Walter miró su reloj. La reunión comienza en 30 minutos. Tu padre es bienvenido a unirse a nosotros. Saqué mi teléfono. Está esperando abajo. Le enviaré un mensaje de texto. Walter asintió aprobatoriamente. Sospechaba que no vendrías sola. ¿Sabio? Mientras Walter salía para informar a su asistente, envié un mensaje de texto rápido a mi padre, quien confirmó que subiría inmediatamente. También le envié un mensaje a Diane, quien respondió que ya estaba en camino según lo planeado. Como estaba previsto, la sala de juntas de Harrington Financial me habría intimidado una vez, 20 sillas de cuero rodeando una mesa de caoba maciza, ventanas del piso al techo que mostraban la ciudad abajo. Hoy, observé la opulencia con interés distante, seleccionando un asiento cerca de Walter a la cabeza de la mesa. Mi padre llegó momentos después, seguido por Diane. Tomaron posiciones a cada lado de mí, una representación física del apoyo en el que había llegado a confiar. A las 2 de la tarde en punto, los miembros de la junta directiva entraron, 12 hombres y 4 mujeres, todos con atuendo de negocios impecable, todos con expresiones de grave preocupación. Walter hizo breves presentaciones, explicando mi presencia como relevante para los asuntos en discusión. El último en llegar fue Richard, acompañado por un abogado de cabello plateado que reconocí como James Levenson, uno de los abogados corporativos más caros de la ciudad. Richard vaciló momentáneamente cuando me vio, su paso seguro rompiendo el ritmo antes de recuperarse. Walter, no sabía que esta reunión incluiría a terceros, dijo Richard con fuerza, con los ojos fijos en mí. La presencia de la señorita Chen fue solicitada por nuestro equipo legal, respondió Walter con calma. Ella tiene conocimiento de primera mano de asuntos centrales para nuestra discusión de hoy. Los ojos de Richard se entrecerraron ante el uso de mi apellido de soltera. Ya veo. Mientras tomaba su asiento al otro lado de la mesa, lo estudié abiertamente. Se veía cansado, la chapa pulida mostraba grietas, ligeras sombras debajo de sus ojos, su cabello típicamente perfecto ligeramente despeinado. Su mirada seguía dirigiéndose a la silla vacía a su lado, donde Vanessa se habría sentado en otra versión de esta historia. Walter ordenó el inicio de la reunión, describiendo la situación en términos medidos. Para aquellos que no han sido completamente informados, la SEC ha abierto una investigación sobre las actividades comerciales dentro de nuestra división del Pacífico Asiático, encabezada por Richard Blackwell. Se han hecho serias acusaciones con respecto a la gestión de fondos de clientes y las prácticas de presentación de informes. El abogado de Richard interrumpió suavemente, alegaciones basadas en documentos de dudosa procedencia proporcionados por la ex esposa del señor Blackwell durante los procedimientos de divorcio contenciosos. El momento por sí solo sugiere. El momento no sugiere nada, interrumpió Diane, excepto tal vez que los fracasos éticos personales del señor Blackwell reflejan los profesionales. Esto es absurdo, espetó Richard. Emma no tuvo acceso a mis comunicaciones profesionales ni a mis registros de transacciones. Estos documentos fueron claramente fabricados. ¿Por quién?
preguntó mi padre suavemente. ¿Tu novia tal vez? La que trajiste a la cena familiar. Una onda de incomodidad recorrió a los miembros de la junta directiva. El rostro de Richard se enrojeció. Esto es exactamente a lo que me refiero, insistió su abogado. Las quejas personales se están aprovechando para crear daños profesionales. Mi cliente ha servido a esta compañía lealmente durante 15 años. La lealtad es una elección de palabra interesante, observó Walter, particularmente a la luz del contrato de arrendamiento del apartamento en Buenos Aires, que comienza la próxima semana. Richard palideció visiblemente. Ese es un asunto personal. Una propiedad de vacaciones. «Qué momento más extraño para irse de vacaciones», comentó una de las consejeras, con una investigación de la SEC en curso. «No tengo nada que ocultar», insistió Richard, pero su voz carecía de convicción. Walter asintió a alguien en la puerta y, para mi sorpresa, Vanessa entró en la sala. Richard se levantó a medias de su silla, con el rostro mostrando sorpresa. «¿Qué hace ella aquí?», exigió. «La señora Blake ha aceptado testificar sobre ciertas prácticas financieras dentro de su división», explicó Walter. Dados sus antecedentes en cumplimiento normativo en Morgan Stanley, sus perspectivas han sido particularmente valiosas. Richard se hundió de nuevo en su silla, con la sangre drenándose de su rostro a medida que comprendía. «Estás trabajando con ellos», le dijo a Vanessa, con la voz hueca de incredulidad. «Me estoy protegiendo», respondió ella con frialdad, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa, algo que podrías haber considerado antes de usar mis credenciales de cumplimiento para autorizar transacciones cuestionables. La reunión avanzó con devastadora metodicidad. Se presentaron pruebas, se leyeron declaraciones de testigos. A lo largo de todo, la compostura de Richard se desintegró por grados, la negación dando paso a la evasión, y luego al regateo desesperado. «Todo esto es un malentendido», insistió. Las reasignaciones de fondos fueron temporales, cubiertas antes de que ningún cliente se viera afectado. No hubo intención de defraudar. La intención es algo que los tribunales deben determinar, respondió Walter. La preocupación de este consejo es la reputación y la integridad de Harrington Financial. Al ver a Richard tambalearse, sentí una inesperada ola de lástima. Había construido toda su identidad en torno al éxito y la apariencia, construyendo una fachada tan convincente que tal vez incluso él había creído en ella. Ahora esa fachada se derrumbaba ante las mismas personas cuya aprobación más había anhelado. El consejo pasó a una sesión ejecutiva, pidiendo a todos, excepto a los miembros, que salieran. En el pasillo, Richard se acercó a mí, su arrogancia anterior reemplazada por algo que rayaba en el pánico. «Lo has arruinado todo», siseó, manteniendo la voz baja. 15 años de trabajo destruidos porque quería un divorcio. «Esto no se trata del divorcio, Richard», respondí con calma. «Se trata de las decisiones que tomaste mucho antes de que Vanessa entrara en escena. Yo no creé registros falsos ni oculté millones en el extranjero». «Podrías cancelar la investigación de la SEC», insistió. «Diles que cometiste un error». «Así no es como funcionan las investigaciones federales», interrumpió mi padre. «La evidencia existe independientemente de Emma ahora». Richard se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que no había visto desde nuestros primeros días juntos, cuando los problemas parecían más pequeños y nuestra asociación sólida. «¿Qué quieres de mí? Solo dime qué se necesita para acabar con esto». «Ya te dije mis condiciones», le recordé. «La casa, la mitad de todos los activos, incluidas esas cuentas offshore, la custodia total de Lucas con derechos de visita». «¿Y si estoy de acuerdo?», preguntó Richard, con la desesperación clara en sus ojos. «Entonces no tengo ninguna razón para ayudar activamente a la SEC más allá de mis obligaciones legales», respondí. «No estoy interesada en la venganza, Richard. Estoy interesada en asegurar el futuro de Lucas y el mío». Dudó, con el conflicto evidente en su rostro. Antes de que pudiera responder, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Walter le hizo señas a Richard para que entrara solo. 20 minutos después, Richard salió, con el rostro ceniciento. Pasó junto a nosotros sin decir una palabra, con su abogado apresurándose a seguirle el ritmo. Walter se acercó a nosotros, con una expresión grave pero resuelta. «El Consejo ha votado unánimemente para rescindir el contrato de Richard, con efecto inmediato.
También hemos votado para cooperar plenamente con la investigación de la SEC, incluyendo el acceso a todas las comunicaciones internas y los registros de transacciones. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Eso depende parcialmente de la SEC, respondió Walter, y parcialmente del propio Richard. Si decide huir del país, como la evidencia sugiere que estaba planeando hacer, complicaría significativamente su situación legal. Mientras nos preparábamos para irnos, Walter puso una mano en mi hombro. Emma, te debo una disculpa. Conozco a Richard desde hace años y nunca vi, o tal vez elegí no ver, las señales de advertencia. Tu valentía al presentarte probablemente ha salvado a esta empresa de repercusiones mucho peores. Pensé en sus palabras durante el viaje en ascensor hasta el vestíbulo. Valentía no era como yo habría descrito mis acciones, instinto de supervivencia parecía más preciso. Sin embargo, había verdad en lo que Walter dijo. Enfrentarse a Richard había requerido algo que no sabía que poseía hasta que me vi obligada a encontrarlo. Fuera del edificio, nos detuvimos para considerar los próximos pasos. Richard estará desesperado ahora, advirtió Diane. Deberíamos estar preparados para que capitule por completo o escale dramáticamente. De cualquier manera, Emma necesita seguridad, insistió mi padre. Ha perdido todo lo que valora, su trabajo, su reputación, potencialmente su libertad. Hombres como Richard pueden volverse peligrosos cuando están acorralados. Estoy más preocupada por Lucas, admití. Richard tiene que verlo mañana. Diane frunció el ceño. Dados estos acontecimientos, podríamos solicitar la suspensión de las visitas hasta que se resuelvan los asuntos legales. La idea de separar a Lucas de su padre, a pesar de todo, me hizo dudar. Déjame pensarlo, dije. Richard nunca dañaría a Lucas, ya lo ha hecho, señaló mi padre amablemente, solo que no físicamente. Como si fuera invocado por nuestra discusión, mi teléfono sonó. Era Marta. Emma, querida, su voz temblaba ligeramente, Richard está aquí. Está insistiendo en llevarse a Lucas ahora, diciendo que no tendrá otra oportunidad. Le dije que tiene que esperar hasta mañana como estaba acordado, pero él, no es el mismo. George está tratando de razonar con él, pero no dejes que Lucas se vaya con él. Interrumpí, con la alarma surgiendo en mí. Estamos en camino. Llama a la policía si se pone agresivo. Mientras corríamos a casa de Marta, mi mente corría con posibilidades, ninguna de ellas buena. Richard, enfrentándose a la desgracia profesional y a posibles cargos criminales, podría de hecho ver la fuga como su única opción, y querer llevarse a su hijo tenía un terrible sentido. Llegamos y encontramos coches de policía ya fuera de la casa de estilo colonial de Marta. Un oficial nos interceptó mientras subíamos apresuradamente por el camino de entrada. ¿Es usted Emma Chen?, preguntó. Sí. ¿Dónde está mi hijo? Está bien. Está bien, señora. Adentro con su abuela. El oficial hizo un gesto hacia la casa. El señor Blackwell está detenido para ser interrogado. Se puso beligerante cuando la señora Blackwell se negó a dejarle llevarse al niño. El alivio me debilitó las rodillas. ¿Puedo ver a Lucas? El oficial asintió, escoltándonos al interior. Marta estaba sentada en el sofá, con el brazo alrededor de Lucas, que parecía confundido y asustado. Cuando me vio, corrió hacia adelante. Mamá. Papá vino a llevarme de viaje, pero la abuela dijo que no podía irme, y entonces papá se enfadó mucho y tiró el cuenco de cristal de la abuela. Está bien, le tranquilicé, abrazándolo con fuerza. Todo está bien ahora. Por encima de la cabeza de Lucas, me encontré con los ojos de Marta. Parecía sacudida pero resuelta. Lo siento mucho, Emma. Nunca se había comportado así antes. Cuando dije que Lucas no podía irse sin tu permiso, cambió. Empezó a hablar de cómo nadie iba a apartar a su hijo de él. Otro oficial se acercó, con una expresión seria. Señora Chen, necesitamos hablar de la situación. Su marido afirma que tiene derechos de custodia para llevarse a su hijo a donde quiera. Es marido, corrigió mi padre, y hay un procedimiento de divorcio activo con arreglos de custodia temporales en vigor. Diane dio un paso adelante, presentándose y presentando los documentos judiciales pertinentes en su tableta. Mi cliente tiene la custodia física principal hasta que se resuelva el acuerdo final de divorcio.
El señor Blackwell solo tiene visitas programadas. El oficial revisó los documentos y asintió. Eso aclara la situación legal. Necesitaremos declaraciones de todos sobre lo que pasó hoy aquí. Mientras los adultos manejaban las formalidades, me senté con Lucas en el balancín del porche, tratando de explicarle en términos apropiados para su edad por qué su padre había actuado de forma tan extraña. ¿Papá está en problemas?, preguntó Lucas, con su joven rostro solemne. Sí, respondí honestamente. Ha cometido algunos errores en el trabajo, y ahora está molesto y no está pensando con claridad. ¿Es por eso que quería llevarme de viaje sorpresa? Le abracé más fuerte. Creo que tu papá está asustado ahora mismo, y a veces, cuando los adultos están asustados, toman malas decisiones. Lucas consideró esto pensativamente. Como cuando tenía miedo de ese examen de matemáticas y te dije que me dolía el estómago para no tener que ir a la escuela. A pesar de todo, sonreí. Algo así, pero más grande. Dentro, pude ver a Richard siendo escoltado a un coche de policía, con las manos esposadas a la espalda. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la ventana, la suya llena de una mezcla de furia y desesperación, la mía con una resolución que debía ser visible incluso a distancia. Este fue el momento en que todo cambió, no la cena con Vanessa, no el descubrimiento de activos ocultos, sino esto. Richard eligiendo la fuga en lugar de la responsabilidad, dispuesto a traumatizar a su hijo en lugar de afrontar las consecuencias de sus actos. En ese momento, cualquier duda o culpa persistente que pudiera haber sentido se evaporó. Había tomado la decisión correcta al contraatacar, no solo por mí, sino por Lucas, que merecía algo mejor que un padre que lo veía como una posesión para ser reclamada después del desastre. Mientras el coche de policía de Richard se alejaba, abracé a Lucas un poco más fuerte, haciéndole una promesa silenciosa: pase lo que pase, lo afrontaríamos juntos con verdad e integridad, las mismas cualidades que su padre había abandonado. 6 meses después, la brisa otoñal dispersaba hojas doradas por el patio delantero mientras cargaba los últimos muffins de calabaza en una bandeja para servir. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Lucas rastrillando hojas en montones con Philip, ambos riendo mientras trabajaban. Mi hermano había dado un paso al frente notablemente en estos últimos meses, proporcionando la guía masculina que Lucas necesitaba mientras Richard estaba ausente. Huelen de maravilla, comentó mi padre, entrando en la cocina. A los 70 años, Theodore Wilson seguía siendo imponente, aunque se había suavizado de forma sutil desde que se finalizó el divorcio. Pasaba más tiempo con Lucas, enseñándole ajedrez y contándole historias sobre sus días como juez, las apropiadas de todos modos. La receta de Marta, admití, ajustando el paño que cubría los muffins. Insistió en que necesitaba aprenderla para la venta de pasteles. Al mencionar a mi ex-suegra, la expresión de mi padre se volvió pensativa. ¿Cómo está ella con la sentencia que se avecina? Suspiré, dejando la bandeja. También como se puede esperar. Ella y George visitan a Richard semanalmente. Dice que está, diferente, más callado. 3 meses en la cárcel del condado en espera de juicio habían cambiado a Richard. Cuando finalmente había aceptado un acuerdo de culpabilidad-2 años por delitos financieros, los cargos de intento de secuestro retirados a cambio de su cooperación con la SEC parecía casi aliviado. El hombre desesperado que había intentado huir con Lucas se había ido, reemplazado por alguien que finalmente entendía el concepto de consecuencias. ¿Y Lucas?, preguntó mi padre suavemente. Ha mencionado que quiere visitarlo. Todavía no, respondí, mirando a mi hijo. La terapeuta dice que debemos seguir su ejemplo. Cuando esté listo, lo llevaré. El timbre sonó, señalando la llegada de nuestros primeros invitados. La casa, ahora legalmente mía después del acuerdo de divorcio, se había convertido una vez más en un lugar de reunión, no para las cenas formales que Richard había preferido, sino para los brunches informales de los domingos con la familia y los nuevos amigos que había hecho desde que volví a trabajar. Catherine llegó primero con sus hijos, seguida de varios colegas de Wellington Brands, donde había vuelto como directora de marketing hace 4 meses. Walter Harrington había sido fundamental en eso, haciendo una llamada personal al CEO, un pequeño gesto de expiación, quizás, por no reconocer el carácter de Richard antes. Mientras la casa se llenaba de conversación y risas, me encontré en un momento tranquilo con Marta, que había llegado con más productos horneados, a pesar de mis seguridades de que teníamos de sobra. La casa se ve maravillosa, Emma, dijo,
mirando a su alrededor los sutiles cambios que había hecho, pintura nueva, muebles reorganizados, fotos familiares que se centraban en Lucas y en mí en lugar de la unidad familiar perfecta que una vez pretendimos ser. Gracias por venir, respondí sinceramente. Significa mucho para Lucas. Marta asintió, con los ojos ligeramente humedecidos. ¿Y para mí? Tenía miedo después de todo. Dudó. Bueno, muchas mujeres en tu posición no querrían a su ex-suegra cerca. Eres la abuela de Lucas, dije simplemente. Eso no cambió porque Richard tomara malas decisiones. Observamos cómo Lucas demostraba su último truco de monopatín a sus primos en la entrada, su confianza creciendo con cada maniobra exitosa. Parece feliz, observó Marta cuidadosamente. Tiene días buenos y días duros, reconocí. La terapeuta dice que eso es normal. Echa de menos a su padre, pero se está adaptando a nuestra nueva realidad. ¿Y tú?, preguntó Marta, estudiándome con la mirada perspicaz que siempre había visto más de lo que me sentía cómoda revelando. ¿Cómo te estás adaptando? Consideré la pregunta seriamente. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de cambios: finalizar el divorcio, volver al trabajo, ayudar a Lucas a procesar la ausencia de su padre y las razones detrás de ella. A través de todo ello, había descubierto una resistencia que no sabía que poseía. Bien, dije finalmente, sorprendida al darme cuenta de que era verdad. No a pesar de todo lo que ha pasado, sino a causa de ello. En cierto modo, necesitaba redescubrir quién es Emma Chen, separada de ser la esposa de Richard. Marta apretó mi mano. Siempre me gustó Emma Chen, incluso antes de que se casara con mi hijo. Mientras el brunch avanzaba, me vi involucrada en conversaciones sobre proyectos de trabajo, iniciativas comunitarias e incluso, para mi sorpresa, una invitación tentativa a cenar de James Harrington, el sobrino de Walter, que se había unido recientemente al departamento legal de la firma. Declicé cortésmente, explicando que me estaba centrando en Lucas y en mí misma por ahora. La comprensión en sus ojos sugirió que podría preguntar de nuevo algún día, y yo podría estar lista para aceptar. Después de que los invitados se marcharan, Lucas y yo dimos un paseo por el barrio, admirando las decoraciones de Halloween que aparecían en los porches delanteros. Habíamos desarrollado este ritual los domingos por la tarde, una oportunidad para hablar sin distracciones. La sentencia de papá es la semana que viene, dijo Lucas de repente, pateando una piña en la acera. La abuela me lo dijo. Asentí, teniendo cuidado de no reaccionar de forma exagerada. Así es. 2 años no es tanto tiempo, ¿verdad?, preguntó, con la voz pequeña pero firme. No, no lo es, estuve de acuerdo, y probablemente cumplirá menos con buen comportamiento. Lucas se quedó callado durante varios pasos. He estado pensando, tal vez podría escribirle una carta. La doctora Melissa dice que a veces es más fácil decir las cosas en una carta que cara a cara. Puse mi brazo alrededor de sus hombros, impresionada por lo alto que estaba creciendo. 9 años y medio ahora, con la altura de Richard ya evidente en su cuerpo larguirucho. Creo que es una idea maravillosa. ¿Quieres que te ayude con ella? Negó con la cabeza. No, sé lo que quiero decir. Me miró, con una expresión seria más allá de sus años. Ya no estoy enfadado con él, mamá. Solo estoy triste. Está bien, le aseguré. Estar triste es parte de la curación. Eso es lo que dice la doctora Melissa también. Asintió solemnemente, luego, con la resistencia de la infancia, señaló con entusiasmo una exhibición de esqueletos particularmente elaborada. ¿Podemos hacer algo así para nuestra casa? Esa noche, después de que Lucas se durmiera, me senté en el porche trasero con una copa de vino, revisando las notas para una presentación que iba a dar la semana siguiente. La campaña de marketing para la nueva línea de productos sostenibles de Wellington era mi primer gran proyecto desde que había vuelto, y los primeros resultados estaban superando las expectativas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Diane: documentación final presentada hoy. Cuentas offshore transferidas según lo ordenado. Estás oficialmente y completamente divorciada. Me quedé mirando el mensaje, esperando sentir algo trascendental, cierre, tal vez, o reivindicación. En cambio, solo hubo un reconocimiento silencioso de que un capítulo había terminado y otro había comenzado. Por impulso,
Me desplacé por mi galería de fotos hasta una foto de la última Navidad, la nuestra como familia, aunque no lo sabíamos entonces. Richard, Lucas y yo estábamos de pie frente a nuestro árbol elaboradamente decorado, sonriendo para la cámara. Estudié el rostro de Richard, buscando señales del engaño que ya estaba en marcha. No había nada obvio, solo el marido que creía conocer, con el brazo alrededor de mi cintura, aparentemente contento. ¿Había sido real alguna de esas cosas? Probablemente nunca lo sabría. Las cartas de Richard desde la cárcel, enviadas semanalmente a Lucas, ocasionalmente con una nota para mí, ofrecían disculpas pero pocas ideas. El hombre que había traído a su amante a la cena familiar y sonreía sobre su toma de mi posición parecía un personaje de la historia de otra persona ahora. Mi padre salió de la casa, con 2 tazas de té en la mano. Pensé que te gustaría algo más caliente que el vino, dijo, sentándose en la silla a mi lado. Se está poniendo frío. Acepté el té con gratitud. El divorcio es oficialmente definitivo. Asintió. ¿Cómo se siente? Anticlimático, admití. El verdadero final ocurrió hace meses, en la cena. Sugirió, no. Negué con la cabeza. La cena fue solo la revelación. El matrimonio terminó mucho antes de eso. Simplemente no lo sabía todavía. Nos sentamos en un silencio cómodo, observando cómo las estrellas surgían en el cielo claro de otoño. Finalmente, mi padre habló de nuevo. Estoy orgulloso de ti, cariño. No solo por sobrevivir a esto, sino por cómo lo has manejado, con dignidad e integridad, incluso cuando Richard no mostró ninguna. Aprendí de los mejores, respondí, sonriéndole. Sabes, cuando tu madre se fue, dijo con cuidado, abordando un tema que rara vez discutíamos, pensé que mi vida había terminado. No podía imaginarme criarte solo o encontrar la alegría de nuevo. Me giré para estudiar su rostro a la luz del porche. Mi madre nos había abandonado cuando yo tenía 7 años, huyendo con un colega, sin dejar ninguna dirección de reenvío. Tenía pocos recuerdos de ella, pero recuerdos vívidos de la fuerza silenciosa de mi padre después de aquello. Nunca me dejaste ver cuánto te dolía, me di cuenta. Ese era mi trabajo como tu padre, respondió simplemente, protegerte de la tormenta tanto como fuera posible. Estás haciendo lo mismo por Lucas ahora. Ojalá pudiera protegerle de todo, suspiré. No puedes, dijo mi padre suavemente, pero puedes mostrarle cómo capear las tormentas con gracia. Esa es una lección mucho más valiosa que pretender que las tormentas no existen. Dentro, mi teléfono sonó, la línea de la casa que rara vez recibía llamadas. Me excusé para contestar. ¿Emma? La voz de Richard era vacilante, desconocida sin su confianza habitual. Siento llamar tan tarde. Solo permiten llamadas telefónicas en ciertos momentos. ¿Está todo bien?, pregunté automáticamente, preocupada por el bien de Lucas. Sí. ¿Yo? Recibí la carta de Lucas hoy. Su voz se quebró ligeramente. Quería darte las gracias por dejarle enviarla, por no ponerlo en mi contra cuando tenías todo el derecho a hacerlo. Nunca le haría eso. Nunca haría eso, respondí simplemente. Lo sé ahora, reconoció Richard. He tenido mucho tiempo para pensar aquí dentro, sobre el tipo de hombre en el que me convertí, el marido y padre que no fui. Permanecí en silencio, sin saber cómo responder a esta vulnerabilidad inusual. No espero el perdón, continuó, pero quería que supieras que estoy recibiendo asesoramiento aquí, tratando de entender por qué tiré todo lo que realmente importaba por el estatus y la apariencia de éxito. Espero que ayude, dije finalmente, queriéndolo decir a pesar de todo. La sentencia es la semana que viene, dijo, con la voz más firme ahora. He instruido a mi abogado para que no se oponga a ninguna de las disposiciones financieras del divorcio. Es lo mínimo que puedo hacer. Después de que nos despidiéramos, volví al porche, donde mi padre esperaba pacientemente. Richard, adivinó. Asentí. Recibió la carta de Lucas, y es diferente. Reflexivo. Aceptando la responsabilidad. Mi padre levantó una ceja. La prisión tiene una forma de ajustar las perspectivas. No es solo eso, dije pensativamente. Es como si finalmente estuviera viendo la realidad de lo que perdió, en lugar de solo lo que pensaba que estaba ganando.
La ironía no se me escapó, Richard, que había tratado de escapar de nuestro matrimonio por la promesa de algo más emocionante, ahora estaba sentado en una celda contemplando sus elecciones. Mientras tanto, yo, que había temido ser desechada, estaba prosperando en mi independencia redescubierta. A la mañana siguiente, mientras Lucas y yo nos preparábamos para la escuela y el trabajo, se detuvo mientras preparaba su almuerzo. Mamá, dijo, he estado pensando en nuestro nombre. Nuestro nombre, repetí, desconcertada. Sí. Soy Lucas Blackwell, pero tú eres Emma Chen. Ya no coincidimos. Dejé la taza de café que estaba sosteniendo. ¿Te molesta eso? Consideró la pregunta con la seriedad que aportaba a todos los asuntos importantes. Un poco. Somos un equipo, ¿verdad? Los equipos deberían tener el mismo nombre. Mi corazón se apretó con una emoción inesperada. Somos absolutamente un equipo. Así que, y continuó, cerrando su bolsa de almuerzo, me preguntaba si tal vez yo podría ser Lucas Chen también. O tal vez Lucas Chen Blackwell. La doctora Melissa dice que está bien guardar partes de papá conmigo mientras tomo mis propias decisiones. Me arrodillé para encontrarme con sus ojos, este niño extraordinario que había capeado tanto con tanta resistencia. Si eso es lo que quieres, podemos hablar con un abogado para cambiar tu nombre legalmente, o puedes simplemente probarlo informalmente por un tiempo, a ver cómo se siente. Asintió decisivamente. Lucas Chen Blackwell. Me gusta cómo suena. Mientras salíamos por la puerta, Lucas Chen Blackwell y su madre, Emma Chen, me impresionó el simbolismo perfecto de su elección, no borrar el pasado, sino incorporarlo a algo nuevo, honrando de dónde venía mientras elegía su propio camino hacia adelante. En ese momento, finalmente entendí lo que mi padre había estado tratando de decirme todo el tiempo. La mayor victoria no estaba en derrotar a Richard, ni siquiera en sobrevivir a su traición. Estaba en esta transformación, esta recuperación de la identidad y el propósito, que habría sido imposible si Richard no hubiera traído a su amante a la cena familiar y sonreído sobre su toma de mi posición. Esa noche había parecido un final, pero en realidad, había sido el comienzo de algo mucho más valioso que la cómoda ilusión de mi matrimonio, el descubrimiento de mi propia fuerza, la reconstrucción de una vida más auténtica y la creación de un nuevo tipo de familia, forjada después de la traición. Mientras salíamos de la entrada, Lucas saludó a mi padre, que estaba de pie en el porche con su café de la mañana, vigilándonos todavía. Vamos a estar bien, ¿verdad, mamá?, preguntó Lucas, acomodándose en el asiento del pasajero con la confianza casual de un niño que sabe que es amado. Sí, respondí, sin necesidad de fingir más una certeza que no sentía. Ya lo estamos. A continuación, tienes dos historias destacadas más directamente en tu pantalla. Si esta dio en el blanco, no querrás dejarlas pasar. Simplemente haz clic y échales un vistazo.